Antes de continuar quiero que entiendas algo. Decía el capitán, un hombre de 40 años en la fuerza, capaz de amedrentar a cualquiera con su sola presencia. Esto no es personal, ni de parte mía en particular, ni de parte de la fuerza en general. Estas directrices vienen de arriba. ¿Estamos claros? Preguntó casi sin esperar la respuesta y continuó. Hay que cerrar el expediente Kusiel. ¿Me sacan el caso? Preguntó Astaroth dando un respingo en la silla, no por no haber anticipado de que iba la charla, sino por no poder creer tal confirmación. No. No te sacan el caso. No es que van a dárselo a otro porque alguien piensa que fracasaste. Se están cerrando todos los casos de excomandantes de la nueva orden del templo prófugos. Complementó la información. ¿Qué? Pero... ¿cómo? Morrigan y yo, volvió a la carga casi sin dejarlo continuar. Pero este lo frenó abruptamente. La cúpula de la EAC considera que estos infieles o están muertos o ya no representan ninguna amenaza y, por lo tanto, no se justifica tanta inversión de recursos para intentar capturarlos. Pretendía ser escueto para evitar el conflicto. El comandante Kusiel no está ni muerto ni inactivo, o procuró invalidar su argumento, pero su superior no se lo permitió. Ni dije que ya había terminado, ni dije que este tema estaba sujeto a debate. Alzó intimidante su voz, recordándole los rangos de cada uno. Yo no hablo de mi parecer, sino que cumplo órdenes. Yo, personalmente, creo que estos tipos están ahí afuera y son peligrosos. ¿Pero con qué querés que sostenga nuestro argumento? Tu antecesor estuvo 10 años involucrado personalmente en su captura y no tuvo resultados. Vos hace 5 años que estás al frente. 5 años. Desde el último atentado perpetrado por su grupo y desde entonces no dio señales de vida. Es más, nos dieron un año para demostrar que no había muerto en ese atentado donde ni contar los cuerpos de las víctimas pudimos. Un año. Pasaron 5 y seguimos persiguiendo a un fantasma, a una sombra. Siempre estaba en todos los lugares que buscábamos y siempre desapareció cuando estábamos a punto de agarrarlo. Así como nosotros pensamos que él se está burlando de nosotros, nuestros superiores piensan que nosotros nos estamos burlando de ellos. Demasiado tiempo nos han dado para esto. ¿Por eso se acabó? No te están sacando el caso a vos, nos están sacando los casos a todos. Se acabó la cacería. La cúpula considera que no hay más células activas, o, cuanto menos, no en manos de estos tipos, así que, nada, concluí algo, hace un informe y elévalo. El caso está cerrado. Intentó el punto final, pero Astaroth no estaba dispuesto a dejarlo ahí, y luego de una pausa para refrenar su rabia, continuó. ¿Y lo vamos a aceptar así como así? Intentó por confrontarlo. Escúchame, pibe. Vos sos muy nuevito en esto, arrancaste con este caso, tenés toda la carrera por delante, y, seguramente ahora mismo estés pensando que soy un viejo fracasado que va de salida y no quiere complicar su retiro. Yo no dije, intentó defenderse, pero se lo impidió con dureza. ¿Te callas que no terminé? Y Astaroth no pudo menos que agachar la cabeza como el subordinado que era. Si querés ser un buen detective tenés que aprender a escuchar cuando te hablan. Yo dije que íbamos a aceptarlo. Yo dije, en algún momento, que lo estaba aceptando. Replicó casi como respondiendo a una ofensa. Y aunque hizo una pausa, Astaroth no se animó a pronunciar palabra. No. Yo cumplo órdenes. Aunque no esté de acuerdo estoy obligado a cumplir las órdenes. Ellos quieren un informe cerrado, bueno les damos el informe cerrado. Punto. Y Astaroth se mostró confundido ante lo cual era, para él, una contradicción evidente. Muy bien. Concluyó a regañadientes, pero no pudo evitar agregar. Tal vez sea porque soy muy pibe, pero no veo la diferencia entre cerrar un informe y cerrar un caso. Vos haz el informe y elévalo. Quieren el informe cerrado y lo van a tener cerrado. Y cuando te calmes volvés así te puedo explicar cómo el que asigna los casos acá adentro soy yo, y cómo acá adentro se busca lo que yo digo y como yo digo. Y entonces le dio vía libre para marcharse, pero Astaroth no quiso hacerlo al intuir, por fin, algo más en sus palabras. Si estoy buscando a Kusiel y me obligan a cerrar el caso, usted, por más que quiera, no podrá ordenarme buscar a Kusiel. Intentó para averiguar qué se traía. No quieren que busquemos a estos tipos, bueno, yo no les voy a dar razones para que me acusen de insubordinación.
Pero nada me impide buscar a otros tipos que nos lleven a encontrar a los tipos que queremos encontrar. Y finalmente el joven detective distendió un poco su postura corporal con cierto alivio. Lección gratis: cuando yo hago lo que ellos dicen, nunca hago lo que ellos dicen. Por eso llegué hasta donde llegué en la fuerza. Completó con una media sonrisa. Andando por la ruta desierta, pensaba una y otra vez el porqué de aquella directiva. A su lado, en aquel imponente sedán potenciado del que hacían gala las fuerzas del orden, su compañero, de la misma edad, el mismo rango y prácticamente el mismo legajo que él, a su modo, pensaba en lo mismo. Había tantos indicios para considerar que las células continuaban activas, que no se entendía la orden de detener toda investigación al respecto. Antes del último atentado en la central atómica, Kusiel y su grupo habían permanecido inactivos por 3 años y sin embargo el golpe fue dado con tal preparación y minuciosidad en los detalles, que fue toda una masacre. Era impensado concluir que un grupo que logró salir indemne de tal ataque, hoy hubiese desaparecido por sí mismo, o habiendo muerto su líder, el grupo se hubiera desintegrado. Así y todo, la orden estaba dada y la institución que hasta aquí se había abocado a la búsqueda y captura de infieles, lentamente estaba trocando en la búsqueda de simples personas desaparecidas. ¿Cómo se llamaba el lugar a donde iba este tipo?, preguntó finalmente Morrigan como volviendo en sí después de un largo sopor. El Cañadón del Rey, respondió el detective Astaroth y su colega se zambulló en un informe que reposaba sobre sus piernas en el viejo y confiable soporte papel. Hurgó un momento en él, refunfuñó un poco por lo bajo y contempló el campo desierto al costado de la ruta como si buscara la forma de aceptar de buena gana todo aquello. Pero no lo consiguió. ¿Y el jefe dice que, este tipo, nos va a llevar a Kusiel?, preguntó completamente retórico con indisimulable expresión de fastidio. El jefe dice, que le dicen a él, que Kusiel está muerto, argumentó por su superior convencido de la estrategia. Así que lo que mejor podemos hacer, para seguir buscándolo sin que nadie se entere, es investigar a todas las personas desaparecidas por su última zona de influencia. Hace 5 años que se mueve plagiando gente y le ha resultado, en algún momento va a dar un paso en falso. Es nuestra mejor opción dadas las circunstancias. Su compañero volvió a resoplar y a indagar en los papeles. Ingeniero civil. Leyó del informe. Hace un mes tendría que haberse presentado en su nuevo trabajo. Viajaba solo. No tiene familia. ¿Es prometedor?, replicó con más entusiasmo del que el caso ameritaba. ¿Prometedor? ¿De cazar infieles a buscar personas desaparecidas te parece prometedor?, volvió Morrigan con la intransigencia de su resignación. Mira lo que son estas rutas. Pinchó una rueda y se quedó sin señal y anda a encontrarlo. Los autos inteligentes no pinchan rueda. Intentó por contradecirlo, pero Morrigan continuó casi sin dejarlo terminar. Vos sabes lo que te estoy diciendo. A este Ponce lo vamos a encontrar deshidratado al lado del auto. Es probable, pero yo no estoy buscando a Ponce, estoy buscando a Kusiel, contradijo con contundencia. Y si para encontrar a Kusiel tengo que buscar a 50 Ponce, yo los voy a buscar. ¿Sabes qué es lo que me da bronca?, preguntó su compañero luego de una pausa reflexiva cargada de impotencia. Que no hay ninguna razón para dejar de buscar a estos tipos. Nosotros lo sabemos y ellos también lo saben. Esto no está bien. No está bien. Terminó impregnando de duda las intenciones de sus superiores. ¿Qué es lo que no está bien?, preguntó como si hubiera cometido un sacrilegio. Pero no esperó su respuesta para continuar. Es política y las decisiones políticas no se discuten. Ya sabemos a dónde llevaron a la humanidad las discusiones políticas. Pero... escúchame, si hace 3 días que no paras de protestar por esta decisión política, recriminó sorprendido. Porque discrepo, pero que discrepe no me va a llevar a cuestionar la autoridad de mis superiores. Si de algo estoy seguro es que los hermanos Qian no van a dejar de perseguir infieles si no hubiera una buena razón. Concluyó pretendiendo ponerle un punto final al tema, pero la reacción de sorpresa de su compañero le dejó en claro que no sería suya la última palabra. Discrepar sí, discutir no. Poner en duda la autoridad no, pero recurrir a grises procedimentales para desacatar una orden sí.
Yo no estaría tan seguro que haya diferencias entre una cosa y la otra. Concluyó con malicia. ¿Vos pensás que Qiang Shua conspiraría contra la paz que él mismo construyó? Respondió contundente. No estoy hablando de Qiang Shua, sino de tus argumentos. Se defendió Morrigan casi ofendido. Entre Qiang Shua y el director general de la EAC hay 300 puestos jerárquicos intermedios. Discrepar con uno de ellos no es discrepar con el líder. Pretendió desestimar su explicación. Sí lo es, porque todas las decisiones de gobierno recaen en el líder, no se cansa de repetirlo en todos los discursos. Esta directriz, por acción u omisión, también. Así que, vos ponelo como quieras, pero no acatar la orden es, en última instancia, desobedecer a Qiang Shua. Decretó contundente. No estamos desobedeciendo ninguna orden. Cerramos el caso y, intentó, pero su amigo lo interrumpió. Subrepticiamente estamos desobedeciendo una orden. No, no es así. No pudo responder otra cosa, escondiendo en un enojo incipiente, la impotencia de no poder argumentar algo mejor. Sí, es así, replicó seguro de su razonamiento. No, no lo es. Pretendió concluir sin mostrar su enojo. Sí lo es. Pero no hace falta que te enojes, si estamos de acuerdo en hacerlo así. Pretendió concederle para terminar el tema, pero Astaroth arremetió. No, no lo es, y por eso estamos de acuerdo en hacerlo así. No, sí lo es, y estamos de acuerdo en hacerlo así porque a mí no me importa que sea así. Y terminaron el tema allí, continuando el viaje en silencio por un largo par de horas. El trabajo era lento y tedioso, pero bastante simple en sí. Con el itinerario de Ponce en mano solo había que seguirlo, ver dónde se produjo la anomalía que lo llevó a desistir de su destino de origen, y una vez ahí, si es que el sujeto no estaba muerto, iniciar la averiguación a fin de constatar, o no, que quien continuaba el trayecto desde ese punto, era la misma persona que había llegado allí. Entre la ciudad central y el Cañadón del Rey había 15 pueblos prácticamente abandonados a su suerte por las nuevas medidas de centralismo absoluto, las cuales habían convertido al nuevo paradigma geográfico en una dicotomía entre megaciudades o desiertos. El último pueblo medianamente decente de la lista que había tenido informes ciertos de Ponce era Villa de la Paz, desde donde el recorrido continuaba en caminos rurales y rutas casi abandonadas, prácticamente destruidas por la guerra, en desuso y poco vigiladas, donde la mayor parte del tiempo había que debatir si esquivar los pozos, los rezagos de los ejércitos, o la vegetación avanzando sobre todas las cosas. Por lo tanto, si en algo tenía razón Morrigan era que, ante cualquier eventualidad mecánica, el viajero quedaba abandonado a su destino, pues lejos de los grandes centros urbanos la conectividad era muy deficiente y quedar varado allí era prácticamente una condena de muerte. Después de la Gran Guerra de Refundación, muchos satélites habían caído en la atmósfera y muchas líneas de comunicación habían quedado gravemente dañadas, y si bien la reconstrucción avanzaba raudamente en este aspecto, por esta nueva distribución urbana, estos puebluchos no formaban parte de ninguna prioridad, por no decir que se habían caído de todo planeamiento. Además, después de la Gran Purga y con los crímenes reducidos prácticamente a cero, era casi impensado que alguien fuera víctima de un delito, por lo cual este tipo de casos se resolvían, mayoritariamente, con un desafortunado accidente fatal. Luego de entrar en Piedras Blancas, el siguiente pueblo de su lista, notaron que la primera discrepancia se había producido. No había ninguna noticia sobre un viajero en un pequeño biplaza color plata rumbo al Cañadón del Rey. Algo inconcebible si el viajante no se desviaba de su ruta, pues si algo había en todos estos lugares eran postas policiales que se anoticiaban y estaban obligadas a informar de estos movimientos. Por ello mismo solo cabían dos posibilidades, o lo que haya sido que ocurrió con Ponce sucedió entre Villa de la Paz y Piedras Blancas, o se había salteado el pueblo en su recorrido. La distancia entre ambas localidades era de 250 kilómetros, y 100 kilómetros más allá se encontraba Concordia y Buena Voluntad, otro pequeño poblado de no más de 3.000 habitantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta la premura o el cansancio, Ponce podía haber decidido continuar sin pausa hasta allí y por ello no haber sido registrado aquí. Sin embargo, hubiera sido lo uno o lo otro, la noche los había alcanzado y solo les quedaba hospedarse allí y esperar a la mañana para continuar con su trabajo.
Después de haber avanzado hasta Concordia y Buena Voluntad sin hallar rastros del tal Ponce, tuvieron que volver sobre sus pasos hasta Villa de la Paz, último registro de su existencia, para, desde allí, rastrillar todo el camino en busca de lo que, sin dudas para ellos, sería un cadáver al costado de la ruta. El fastidio en los dos hombres era tal, que ya hacía varios kilómetros que no pronunciaban palabra y mientras Astaroth conducía tratando de ver senderos ocultos entre los matorrales, Morrigan hacía lo propio consultando antiguos mapas en su tablet, de los cuales pocas cosas podía sacar en limpio. En algún lado hubo un pueblito por acá, dijo finalmente luego de varios kilómetros enfrascado en idas y vueltas por recortes de información digital. ¿Por acá dónde?, replicó Astaroth con el hastío suplicante de algún dato certero. No está marcado, pero hay mención a un pueblo anterior a la refundación. Aparece en un artículo de un reporte de prensa sobre un loteo. Mira, promocionan 30 lotes sobre la ruta 325, kilómetro 43. Pero ese pueblo no debe existir más. De la refundación ahora miles de pueblos con historia han desaparecido sin dejar rastros, imagínate uno en formación. Además, no te olvides que la religión era muy arraigada en el campo y estos pueblos se convirtieron en nidos de infieles, por lo cual fueron arrasados. Pretendió desestimar su compañero, más por cansancio que por otra cosa. Sí, lo sé. Pero hay pueblos que se sostienen porque quedaron reducidos a 4 o 5 familias que sobreviven como pueden. Gente buena que abandonó la religión y comulga con el régimen, pero sigue en su sitio por una cuestión de pertenencia, de raíces. Un lugar así sería ideal para esconderse, argumentó con certera convicción Morrigan, convenciéndolo. Esta es la ruta 325, y en el kilómetro 43 está Piedras Blancas. Reflexionó sin embargo, no por contradecirlo, sino para mostrar la discrepancia con la información. Sí, pero no, esta es la vieja ruta 325, nosotros estamos en la nueva. Refutó ya habiendo notado aquel hecho. ¿Y cómo tomás la vieja ruta? No sé. No figura en ningún mapa. Resignó sin poder hallar respuesta. A ver, espera. Concluyó Astaroth, y se detuvo en la banquina para indagar en su propia tablet, pues no era amigo de dejar al auto conduciendo solo. ¿Hay alguna otra referencia?, indagó ya husmeando en la pantalla. Parece que era una ruta de trabajo hacia ingenios que había más al norte. La publicidad está dirigida a trabajadores. El pueblo se llamaba Comodoro Basterriscacha. ¿Basterriscacha?, frunció el ceño desconcertado ante lo inusual del nombre. Sí, es mucho anterior a la refundación y nunca fue rebautizado, aclaró notando su gesto. La 325 circula de este a oeste. Es casi una línea recta. La nueva traza no puede estar sobre la vieja si conectada con algo que había al norte. Especulaba siguiendo la ruta con el dedo sobre el cristal de la pantalla. Si es casi una línea recta por ahí es porque le cortaron todo un pedazo. Si los ingenios desaparecieron, ¿para qué tener una ruta que se desvíe para pasar por allá?, pretendió analizando la situación. Mira, acá se ve como, mucho más al norte, lo que podrían ser los ingenios de los que habla el artículo. Descubrió sin apartar los ojos de su tablet. ¿A dónde?, preguntó haciendo lo propio. Acá mira. De las minas de cobalto más al norte todavía. Continuó sin levantar la mirada de su máquina. Acá me figuran las minas, pero no veo lo que vos decís. Consultó enfrascado en su propio aparato. Mira acá, en esta pequeña curva en el kilómetro 13. Y espió en la tablet de su colega, ante la desorientación manifiesta de este. No, ponelo en satelital, si no, no vas a ver nada. Ah, hay satélite. Hace un rato que dejé de intentarlo. Y al hacerlo, las marcas aparecieron claras sobre la vegetación. ¿Ahí ves? Esa cicatriz en el terreno podría ser un viejo trazado. Señaló en la máquina de su compañero. Es verdad. Pasamos por ahí hace 10 minutos. Sí, desde el llano no se ve, y cerró su tablet dispuesto a volver al camino. Vamos a chequearlo, coincidió con él. Vamos, dijo ya volviendo a la ruta. Lo que no se entiende es por qué este Ponce habría tomado por ahí. Dudo perspicaz. Qué sé yo, tal vez conocía la zona, la edad le da para saber qué había antes, aventuró Morrigan.
O por ahí ya no era el verdadero Ponce. Se entusiasmó su compañero. Igual no entiendo a estos tipos, concluía Morrigan mientras caminaban entre los yuyales de un pequeño pueblucho completamente abandonado. Yo te conté de mi tío. El tipo era evangelista. Cuando Qiang Shu emerge como el líder que es, el tipo estaba re feliz, contento de la vida. Tenías que escucharlo, que ahora sí, que ya van a ver cómo este tipo arregla las cosas, que así no se podía seguir. Cuando empezó con su cruzada contra las religiones, mi tío lo apoyó. Decía que eran todos comerciantes, que habían hecho de la fe un negocio, que cuando ¿cómo era que se llamaba? Así, Mahoma, entró en el templo también los sacó a todos a patadas. Es decir, hasta la guerra, el tipo lo defendía. Era un refundacionista de la primera hora. Ahora, cuando vino la gran purga, vuelve a su fe y se entrega como infiel para ser ejecutado. Explícamelo. O sea, estaba todo bien, había que hacer todo lo que Qiang Shu estaba haciendo, y cuando se alcanza el objetivo, el tipo prefiere la muerte. Una locura. ¿No era Jesús?, preguntó Astaroth ante la mirada incomprensiva de su amigo. El que echó a los del templo, me parece que se llamaba Jesús, no Mahoma. Mahoma creo que era hindú. Bueno, como se llamara. Si eran todos lo mismo. Lo que yo digo es que no se entiende el razonamiento de estos tipos. Resto importancia al detalle. El fundamentalismo es así. Intentaba Astaroth coincidiendo en su perplejidad. No puedes buscarle la lógica. Por eso mismo cuando había religiones vivíamos en guerra, conflictos, desacuerdos y todo tipo de males. No actuaban según los dictados de la razón, sino de la superstición, y la superstición es cambiante, ambigua y maliciosa. Hoy te dice una cosa, mañana otra, y pasado vemos. Y luego de una pequeña pausa agregó: Che, acá hace años que no pisa nadie. Sí. Esto está más desierto que el templo de Jerusalén. Asintió recurriendo a un dicho popular, casi referenciando el tema de conversación que traían. Bueno, es claro que si este Ponce se desvió del camino no fue por acá. No, si algo es claro es que se desvió del camino, lo que nos aleja de un desperfecto mecánico o una muerte por inanición. Perfeccionó casi matemáticamente el argumento, lo cual Astaroth ratificó con el gesto. Sí, esto tiene todas las fichas de un plagio. No pudo menos que ponerlo en palabras. Mira. Señaló un viejo molino de campo para extraer agua. Voy a subir ahí a ver si veo algo con los binoculares. Y partió hacia él. Cuidado. Solo pudo acotar por su acción. Mira que eso tiene como 1000 años de abandono. Ante lo cual Morrigan solo respondió con un ademán como restándole importancia. Era cierto. Pensaba el detective mientras su amigo escalaba el viejo y oxidado molino. No hay dudas que Ponce había sido víctima de un infiel. Lo que no sabía era cuántas posibilidades habría que ese infiel fuera el que ellos estaban buscando con tanta ansia. Todos los registros indicaban que Cusiel debía estar oculto en la zona intermedia. La última identidad usurpada por él había desaparecido a 150 kilómetros de aquí sin dejar rastros, y este infiel ya había dado indicios de acciones contraintuitivas, como la de ocultarse en lugares sumamente peligrosos, o no huir lejos de donde estaba siendo buscado. Por otra parte, la única razón por la cual un infiel plagiaría a una persona sería para quedarse con su identidad, y, hasta ahora, más de un mes después de su desaparición, nadie había reclamado la identidad de Ponce. Aunque bueno, la escasa recepción de señal en estos lugares dificultaba muchísimo el flujo de información, y tal vez tardaría un par de días en llegar a ellos ese dato. ¿Astaroth? Rugió con la clásica aspereza de la interferencia propia de estos aparatos, la voz de Morrigan en el handy que colgaba de su cintura, viejo y fiel recurso para estos sectores fuera de línea. ¿Qué ves?, preguntó sabiendo que si lo llamaba era por alguna novedad. Fíjate en el mapa si hay algún camino unos 20 kilómetros al sur de acá. Y acto seguido el detective indagó en su tablet. Nada. Todo campo. Respondió luego de la comprobación. Ponelo en satelital que por ahí no figura en el mapa. Veo la polvareda de un vehículo. No puedo.
No hay señal de satélite acá. Resignó con la impotencia a la cual la tecnología nos enfrenta cuando nos abandona. ¿Estás seguro que es un vehículo? Preguntó fruto de esta misma situación. No veo que es por los matorrales. Pero puede ser un auto chico o una moto. Aventuró ante la información cierta del pequeño biplaza de Ponce. Bueno, vamos a tener que ir a ver. Reflexionó sin remedio. Ok, ya abajo. Concluyó, pero antes de cortar agregó. Se ve que esta zona está llena de caminos que no figuran en ningún lado. Sin satélite y sin nadie a quien preguntar va a estar complicado esto. Terminó casi más para sí que para él. ¿Ya te dieron la vacuna? Preguntaba Morrigan a Starot, mientras caminaban por aquella calle convertida en sendero casi comido por el pasto, y que parecía no llevarlos a ningún lugar. Sí. La semana pasada. Vos no. Respondió y preguntó casi entendiéndolo como una excusa para la charla que alivianara el tedio del trabajo. No. Tengo cita para el 20 del mes que viene recién. Resignó con cierta pesadumbre. Ah, claro, porque es por orden alfabético creo. Acotó más por seguir el tema que por tener alguna certidumbre al respecto. ¿Y cómo es la cosa? Continuó Morrigan después de una pausa en la cual no dejaban de observar su entorno en busca de alguna pista. ¿De verdad duele tanto? Y es en la médula ósea, o sea que doler duele. No pudo menos que responder con la verdad. Pero bueno, según los estudios de mi ADN, me dijeron los médicos que mi expectativa de vida se extendería hasta los 130 años. Y mira que en mi familia nunca fueron muy longevos, No, la mayoría de mis parientes vivieron como hasta los 90, así que, dejó la frase flotando casi en una expresión de deseo. Entonces vos estás salvado. Hasta los 170 no parás. Bromeó su amigo, aunque tomando por cierta aquella afirmación. Pero dicen que se va a ir incrementando con cada dosis. Se vio obligado a la condescendencia por sus escasos 130 años de proyección. Y yo supongo que sí. Si con la primera dosis, hoy, pueden alargarte la vida así, con la segunda, que es en 5 años, no me quiero imaginar. Aceptó Astarot sus palabras, aun cuando entendió que se trataba, aunque fundamentado, de un anhelo. ¿Y cuántas dosis son en total? Volvió su colega luego de otra pausa en la cual la conclusión de lo intrascendente de continuar por aquel sendero estaba al caer. No, se renueva la dosis cada 5 años. Supongo que no hay un límite. Volvió a afirmar solo por los dichos al respecto sin conocimiento real de causa. De ahí a la inmortalidad hay un paso. Aventuró, como todos los que hablaban de este tema. ¿Viste cómo es esto? Qiang Tui no permite que se hable en esos términos, pero se encogió de hombros. Todos suponemos lo mismo. Mira, si vos alargás la longevidad hasta el infinito, eliminás los crímenes violentos y reducís los accidentes al mínimo imaginable, prácticamente que estamos hablando de eso. Arriesgó envalentonado por el curso de las cosas. Sí, bueno, pero todavía no eliminamos todos los crímenes violentos, ni redujimos los accidentes al mínimo, ¿no se animó a tanto Astarot? No, tampoco extendimos la longevidad hasta el infinito, sino solo un 45%, pero claramente vamos en esa dirección. Volvió, por defender su punto. Yo, por lo pronto, voy a seguir enfocando todas mis energías en evitar que me maten. Concluyó golpeando con su mano la cartuchera con su arma, como recordatorio de lo arriesgada que era su profesión. No, eso se sobreentiende. Más si todavía quedan infieles por ahí. Y en ese momento sonó su celular. Uy, mira. Tenemos señal. Se sorprendió como si de un milagro se tratara, e inmediatamente indagó en el aparato. ¿Qué? Solo pudo preguntar su camarada ante la expresión de sorpresa de su amigo. Hubo una solicitud de identidad para Gilberto Ponce Rigaldo. Fue hace 20 días. Respondió incrédulo este. ¿Qué? Y recién lo informan. ¿Dónde? Hizo las 3 preguntas casi al mismo tiempo. Nueva Macedonia. Un pueblito caído del mapa. Está por esta zona. Te dije que estaba acá todavía.
¿Dónde es? ¿Tenés las coordenadas? Se apresuró triunfal. 25 kilómetros de nuestra ubicación. Contestó mirando hacia el horizonte como si pudiera verlo desde allí mismo. Vamos, volvamos al auto. Concluyó el detective, y partieron hacia él. El sol brillaba fuerte en el firmamento y el calor era excesivo y sofocante. Al entrar al lugar, tuvieron la sensación de haber llegado a un pueblo fantasma. La tenue y parsimoniosa brisa barría el polvo del camino, que no encontraba obstáculo en ningún ser vivo con el cual detener su manso discurrir. Los árboles, otrora frondosos, parecían pálidos estandartes de un esplendor pasado, pero al menos menguaban en algo la temperatura del ambiente. Eran pasadas las 3 de la tarde, hora de la siesta obligada en estos lugares, y ese solo dato era suficiente para darle cierto grado de normalidad a aquel desierto de gente. Si no hubiera sido por esto y por el hecho que desde allí se había solicitado el registro de identidad para Ponce, sin dudas hubieran pensado que aquel paraje se encontraba tan deshabitado como todos los demás que habían recorrido. En la posta policial el panorama fue el mismo, desierto absoluto. Pero eso sí era en extremo llamativo. Por ley, por conciencia social, y por sentido de comunidad, nunca estos lugares se dejaban sin, al menos, un agente a cargo, y al no encontrar a nadie detrás del mostrador, Astaroth y Morrigan no pudieron evitar cruzar una mirada de preocupada incertidumbre, llevando al uno a destrabar su arma reglamentaria, y al otro a aplaudir las manos con precaución como medio de anuncio. Después de todo, ambos tenían serias dudas sobre este Ponce, y si de Cusiel se tratara, cualquier cosa podría esperarse. Desde dentro, una voz un tanto aletargada respondió al llamado luego de una pausa, lo cual les dio algo de certidumbre, al menos en tanto que había habitantes allí. Voy, dijo, y, después de otro breve momento, se escuchó la descarga de agua del baño. Al venir hacia ellos y verlos, la expresión de dolor de aquel desalineado y pálido agente se conjugó con la de una preocupada y medida sorpresa, pues ver detectives por aquellos pueblos tan apartados no era una buena señal. Pero aún así esa reacción se vio interrumpida por un dolor en el vientre, delatado por la constricción de su cuerpo, su mano que intentó atajarlo, y la acción casi refleja de volver sobre sus pasos al baño, hecho que solo interrumpió por tratarse de superiores. ¿Está bien? Solo pudo acotar Morrigan ante la escena. Sí, sí. Se apresuró a responder aún a pesar de su estado. No es que haya descuidado el puesto, solo que, apenas atinó a disculparse y debió interrumpirse ante la necesidad urgente de volver al baño. Astaroth y Morrigan volvieron a entrecruzar miradas de desconcierto, aunque esta vez con cierta hilaridad, y luego de un momento en el cual quedó en claro que la gente no podría volver, decidieron entrar por él. Disculpe, inquirió Astaroth golpeando la puerta del baño, pero sin entrar. No, disculpen ustedes. Hace desde ayer que venimos mal en casa con esto. Suponemos que fue un fiambre que comimos. Excusó. Estamos buscando a un tal Gilberto Ponce Rigaldo, de quien se solicitó una comprobación de identidad en este pueblo. Continuó el detective, diligente. Sí. Respondió el agente desde adentro, notoriamente apenado. Ponce apareció hace casi 2 meses denunciando que había sido asaltado por infieles en la ruta. Lo típico, le robaron las identificaciones y el QR subcutáneo, tuvo suerte que no lo mataran. ¿Sigue en el pueblo? ¿Dónde podemos ubicarlo para hacerle unas preguntas? Inquirió Morrigan ante la confirmación. No, se fue hace 4 días. No pudimos informarlo todavía porque no hay satélite y las líneas se cortan a cada rato. Si me dan un minuto les busco los papeles. Excusó, más apenado por su situación actual que por las limitaciones técnicas de aquel lugar. Está bien. No hay problema, tranquilo. Concedió Astaroth, teniendo en cuenta su salud. Estaba parando en lo de los Macedo, el almacén y hostería que hay al final de la calle principal. Desde acá se ve. ¿Hacia dónde se dirigía? Preguntó Morrigan mirando a su compañero como si entablaran una conversación gestual entre ellos, denotando, una vez más, la desconfianza hacia este Ponce. ¿Cuándo llegó, o cuándo se fue? Repreguntó el agente, con síntomas evidentes de dolor. Ambas. ¿Se adelantó Astaroth?
Cuando llegó iba hacia el Cañadón del Rey, lo esperaban de un trabajo. Pero como no tenía los papeles para circular y la verificación de identidad tardó demasiado por esto de las líneas y el satélite, lo perdió. Así que al final pensaba ir para la ciudad central a probar suerte. Los detectives intercambiaron gestos que daban cuentas claras de la coincidencia entre sus dichos y sus datos, pero aún así ello no era suficiente para suponerlo inocente. ¿Por qué no le hicieron escaneo de iris? Volvió a Starot con el agente. ¿Por qué no hay satélite? Tardó un momento en responder, víctima de su dolencia. Él estaba bastante preocupado por eso. Tenía miedo que pudiera tener algún problema con los papeles si la comprobación no era completa. Casi que tuvimos que convencerlo para que se vaya. Pero, si puedo preguntar, ¿pasó algo? ¿Lo estaban buscando? No, no. Nada en particular. Anticipó Morrigan esta vez. Son comprobaciones de rutina. Completó su compañero reforzando sus dichos, pues, en verdad ellos no sabían con quién estaban hablando, estuviese uniformado o no, y si bien por la edad no había ninguna posibilidad que fuera el sospechoso, bien podía ser un cómplice. Ah, porque la verdad que parecía un buen tipo. Acá se adaptó muy rápido. Siempre fue muy servicial y dado. Pareció sinceramente aliviado por su inocencia, mostrando con ello que la simpatía despertada por Ponce en la gente del pueblo era real. Sí, seguro que está todo bien. Es una cuestión protocolar. Reafirmó Astarot, pues cuanto menos supiera la gente mejor sería para su investigación. Si me dan un minuto busco los archivos y les muestro todo el seguimiento mientras estuvo acá. Agregó el agente, claramente todavía muy comprometido con su dolencia, pero a la vez sumamente apenado. Sí, está bien, haga tranquilo. Respondió Morrigan mientras hacía a su compañero un gesto de, vamos, con la cabeza. Nosotros vamos a dar una vuelta por el pueblo para hablar con la gente y volvemos. Ah, cómo no. Y concluyó casi con una expresión de deseo. Los espero con los archivos, ya me estoy sintiendo mejor. Y al salir de aquel lugar ambos detectives al unísono se miraron delatando una conclusión ineludible. ¿Le robaron los papeles y el QR y no lo mataron? Preguntó capcioso Astarot. Tal vez no sea Cusiel, pero seguro que no es Ponce. Concluyó contundente Morrigan. Yendo hacia el almacén de los Macedo notaron, por un sendero aledaño, a unos 300 metros, algo que parecía ser una persona en túnica blanca tirada a un lado del camino. Por el atuendo claramente se podía ver que era un maestro en filosofía, pero el hecho de observarlo tan estático inmediatamente los alertó sobre algo grave. Sabido era que las costumbres de estos contempladores de todas las cosas eran algo extrañas, pero de ninguna manera esa extrañeza incluía tumbarse a dormir en el camino y mucho menos a pleno rayo de un sol tan abrasador. La posibilidad cierta de un infiel merodeando por esa zona, sea Cusiel o cualquier otro, era motivo suficiente para verificar de cerca cualquier situación y por esto mismo se dirigieron con vertiginosa precaución hacia él. Al llegar a su lado lo encontraron, no muerto, pero claramente en una agonía final, casi inconsciente sobre sus heces, y al ver esto detuvieron su acercamiento en el acto sin que necesitaran cruzar una palabra, viéndose forzados a tapar sus bocas y narices por el pestilente olor emanado de él. Un agente de policía descompuesto podía ser algo normal, pero encontrar a alguien a punto de morir entre sus excrementos, sumaba mucho más que una duda razonable a la escena. Llama a la posta sanitaria más cercana. Yo voy a avisar a contención de crisis para alertarlos por las dudas. Dijo Astarot, al tiempo que ambos, en simultáneo, sacaban sus celulares, y, al mismo tiempo, comprendían que no había señal. No hay cobertura. Dijo sin embargo Morrigan, como necesitando confirmarlo. No, yo tampoco. Rumió con furiosa impotencia. Esto tiene todas las fichas para hacer un atentado. No pudo menos que manifestar lo evidente de sus pensamientos. No sé cuál, pero no tengo dudas que este Ponce es un infiel, y un infiel no se iría de un pueblucho tan alejado sin, al menos, intentar matar a alguien. Reflexionó con absoluta convicción Astarot. ¿Será algo en el aire? Se preguntó más a sí mismo que a su compañero. No creo que tuviera la tecnología. Especuló mirando alrededor como si intentara ver en el viento.
Tiene que ser agua o comida. Voy a informar por la radio del auto. Concluyó y amagó partir hacia él. No, espera. Lo detuvo su compañero casi sujetándolo. Vayamos a lo de los Maceo primero. Comprendió cauteloso por la situación en la que se encontraba la EAC. A ver si estos dos estuvieron de fiesta anoche, se pasaron de copas, y nosotros quedamos como unos estúpidos. E inmediatamente partieron hacia el almacén. Al llegar allí el espectáculo fue el mismo que al entrar en la posta policial. Nadie para recibirlos, un viejo sentado en el inodoro al borde de la muerte, y otro ya fallecido en una habitación en idénticas condiciones que el maestro filósofo, con el agravante de un balde en el cual había estado vomitando sangre. Con tal confirmación, no tuvieron más opciones que informar por radio a contención de crisis y recategorizar la búsqueda ante sus superiores, de persona desaparecida e infiel prófugo. Sin embargo, la respuesta de no proceder con la recategorización, los dejó estupefactos. Accidente, un accidente. ¿De verdad van a concluir que esto fue un accidente? Increpaba en un tono elevado Starot a su jefe una vez de vuelta en la oficina central, mientras que Morrigan, a su lado, se mostraba tanto o más ofuscado que él. A ver si nos calmamos un poco, intentó el superior, pero esta vez fue Morrigan quien no se lo permitió. No se trata de calmarse o no, se trata que tenemos a un infiel usurpando la identidad de alguien, lo tenemos con nombre y apellido, un infiel que podría ser el excomandante Cusiel. Interrumpió a Starot, solo a fin de agregar gravedad al asunto. Exacto, continuó su compañero como si se tratara de la misma locución, que podría ser uno de los infieles más buscados y peligrosos, y en vez de ir por él y atraparlo nos quieren hacer creer que un perro se cayó en un pozo de agua por accidente. Usted no puede decirnos que piensa que esto fue un accidente, recriminó a Starot incrédulo. Esto fue un atentado, con todas las letras, ratificó Morrigan como si se arengaran entre ellos. Semejante matanza sin sentido solo puede ser obra de infieles, sumó su compañero sin solución de continuidad. Si peritan al perro van a ver que tenía el hocico cosido. Esto dice atentado por todos lados. ¿Quieren agarrar a este tipo?, increpó el superior casi al borde del grito para callarlos. Por supuesto, claro que sí, respondieron casi al unísono sin dejarse intimidar. Entonces cierren la boca y digan que fue un accidente. Intentó hacer valer su autoridad, aunque sabía que en este caso no sería suficiente. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Vos escuchás lo que dice?, preguntó Morrigan a Starot con una incrédula sorna que rozaba la perplejidad. No, es increíble, reflexionó su compañero para sí. Escúchenme, y escúchenme bien. Acá está pasando algo y no sé qué es. Esto de la reestructuración de la fuerza yo no me la como. Y esto del accidente tampoco. Volvió su jefe por convencerlos, y entonces, intentó Starot, pero no se lo permitió. Dije que se callen y escuchen, gritó con autoridad y ambos entendieron el mensaje. ¿Cuánto hace que estamos atrás de este tipo? Ustedes creen que yo no sé qué es más que, pero muy probable que sea Cusiel. Ustedes creen que yo creo que esto fue un accidente. Los peritos me llamaron directamente a mí y me dijeron que el perro se cayó, que no encontraron ningún indicio de atentado. Y yo, con mi mejor tono de idiota, sabiendo que me están tomando por ignorante, puse la mejor cara y dije, muy bien, aquí no ha pasado nada entonces. ¿De verdad pueden creer ustedes que yo puedo creer semejante cosa? ¿De verdad creen que yo creo que este Ponce es el verdadero Ponce? Vamos muchachos que nos conocemos bien. Acá se está cocinando otra cosa. No sé si es con los infieles o con la fuerza, pero si no hacemos lo que dicen nos sacan el caso, y si Ponce es Cusiel lo volvemos a perder. Dicen que fue un perro que se cayó sin querer en el pozo de agua y mató a medio pueblo. Bueno, está bien, nosotros ahora ya sabemos sin lugar a dudas que estamos solos en esto. Que ellos no nos quieren en el medio. Que, por alguna razón, seguramente política, no quieren atrapar a este tipo. Y nosotros, ahora más que nunca, sabemos que no podemos soltar a Gilberto Ponce Rigaldo. Ahora sabemos que tenemos que seguir buscándolo, porque ya lo tenemos ahí, está al caer, está en el sistema, esperamos que se confíe y radique un domicilio y él solo se manda preso. Si nos sacan del caso ahora, lo perdemos. Y si nos hacemos los locos, nos van a sacar el caso. Y luego de esto hizo una pausa en la cual todos parecieron más calmados, aunque en verdad no lo estaban.
Qiang Chua no puede estar enterado de esto. Tenemos que saltar la cadena de mando e informárselo a él directamente. Pretendió Astaroth buscando una solución. Pero, ¿vos te pensás que a Qiang Chua se llega levantando un teléfono? Desestimó Morrigan, no por considerarlo ilógico, sino irrealizable. Eso déjenme intentarlo a mí, intervino su superior. Hay que ir con cuidado. No sabemos quién está detrás de esto ni en quién podemos confiar. Ustedes sigan buscando al sospechoso, y cuando aparezca le caemos encima. ¿Y cuando lo atrapemos?, preguntó Astaroth. ¿Qué vamos a hacer cuando agarremos a este infiel si de arriba nos dicen que lo dejemos ir? Cuando llegue el momento evaluaremos la situación. Y los miró duramente. Pero si es el que buscamos podemos quedarnos tranquilos, porque no se va a dejar atrapar con vida.